Buenas hermanos, buenas noches. Estamos reunidos mediante esta plataforma, esta forma de comunicación para nosotros, para poder, a través de las escrituras, poder ver algunos lineamientos que Dios nos da para poder meditarla, para poder comprenderla y también para poder transmitirla a lo largo de nuestra vida. Una de las interrogantes que las escrituras nos deja y, y a través de su Hijo y del Espíritu nos enseña, creo que hasta el día en que partamos, ¿quién es Dios? Es importante para nosotros amar lo que vamos comprendiendo, amar aquella persona que vamos vamos adquiriendo conocimiento sobre tal persona. Las escrituras desde el inicio hasta el final muestran la labor que tiene la Trinidad a lo largo de cada uno de los pasajes, manifestando el eje direccional importante que tiene Dios en las escrituras. Jesús dice que es el autor y consumador de la fe y asimismo es el autor desde Génesis hasta Apocalipsis y el desarrollo del Espíritu a través del mismo y Dios determinando todas las cosas por su buena voluntad. El hombre es partícipe de esto en el sentido de afectado por la determinación de Dios y también eh, partícipe de la acción que Dios determina en el trayecto. Ahí vemos a los hombres que Dios levantó, puso en su corazón a Abraham, a Moisés, a Job y a diferentes personas a lo largo de las escrituras, no siendo el centro dichas personas, sino siendo un elemento, un siervo en el cual hace uso de su vida para mostrar la enseñanza o las palabras a su pueblo. La Trinidad para nosotros es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que se pone manifiesto a través de todas las escrituras y también es el único entorno al cual nosotros tenemos que recurrir. Una de las preguntas importantes, claves que tenemos en la Biblia es sobre quién es el hombre, qué es el hombre en general. Y me parece que la respuesta a esta pregunta va a enmarcar la respuesta o el entendimiento de gran parte de las escrituras, de cada uno de los versículos. Si alguien cree o confía que el hombre está definido de la manera A, pues Juan 3:16 lo mirará así, con ese concepto. Pero si alguien tiene el concepto B, lo va a mirar a Juan 3:16 y a cada uno de los versículos posiblemente de otra manera, de otra forma, le va a dar otro énfasis a algunos términos. Pero el apóstol Pablo nos responde acerca de quién es Dios a lo largo de sus epístolas, manifestando en forma continua ese hecho. Ahora, debemos entender que los conceptos, las definiciones que Dios nos da
o la forma como Dios mira a la humanidad, hay veces no coincide con nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Es necesario poder comprender, ejemplo, como dice las Escrituras en Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda hacer justicia dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Y reafirma sobre no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. Esto hace que podamos meditarla y podamos aplicarla a cada una de las escrituras, a cada uno de los versículos, porque este es uno de los ejes fundamentales acerca del conocimiento hacia Dios. Y continúa, no hay quien busque a Dios. Hay aquí afirmaciones fuertes que van a direccionar nuestra forma de ver acerca de las personas. Si no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que pueda comprender, si no hay nadie bueno, como dice las Escrituras, hay un terrible problema con respecto a la humanidad entera. No hay ni siquiera uno que pueda establecer una alineación con el Creador. Cuando en los evangelios aparece arrepentidos y convertidos, da la impresión en general que el hombre tiene esa capacidad de poder establecer y meditar y de que su corazón pueda buscar a Dios. Pero a lo largo del camino podemos ver estos versículos y podemos empalmarla y engranarla, pero de otra forma. En Romanos sigue diciendo, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Yo tengo compañeros, amigos, muy dedicados al trabajo, muy dedicados a su familia, a sus hijos, y que son de una apariencia muy estable, hablan de Dios, dicen bendiciones, que últimamente se ha vuelto muy común, pero cuando uno se acerca y trata de observar de dónde viene ese conocimiento, no encuentra a su hijo en su corazón, en su lenguaje, en la profundidad de las raíces de las palabras que está diciendo. Debemos partir en primer lugar de que el hombre
por su naturaleza y por la forma en el cual Dios ha establecido, no hay ni siquiera uno que por sus propios medios pueda ser acepto hacia Dios, porque nadie lo busca y no hay ni siquiera uno. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo leo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahí tenemos otra línea de pensamiento que nos hace definir al hombre como estableciendo todas las cosas de Dios como locura. Y no las puede entender, dice el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice, sino amable para con todos. Esa es la dirección que se debe tomar. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y acá está otro lineamiento acerca del ser humano. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es extrañísimo esta expresión del apóstol Pablo que afirma que Dios le conceda que se arrepientan. Es decir, Dios le dé el arrepentimiento. Esto puede chocar en nosotros, puede ser un elemento que cause conflicto, pero que armoniza muy bien dentro de las Escrituras. Enlaza armónicamente y establece mallas de conocimiento a través de toda la Biblia que dan la buena voluntad de Dios y que nos permite conocer cómo es Dios. Y continúa y dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Llama la atención que están cautivos, en cautiverio, prisioneros, esclavos. Todos estos términos nos puede dar la idea de lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir. La primera conclusión o el primer elemento que estamos tratando de resaltar es cómo Dios mira al hombre, cómo Dios nos muestra quiénes somos. Este es el primer elemento importante para poder leer toda la Biblia. Si nosotros consideramos que en la profundidad del corazón del hombre está engrosado y está en imposibilidad de hacer algo bueno,
es imposible de que se acerque a Dios, es imposible de que pueda entender lo que Dios dice a través de sus hijos, porque para Él son locura. Esta es una manera de ver que va a repercutir en toda la Biblia. Pero si nosotros creemos que el hombre tiene la capacidad de poder acercarse por voluntad hacia el conocimiento de Dios y que pueda captar la idea del mensaje acerca de su Hijo, pues vamos a ver los versículos de otra manera. El segundo hecho importante para nosotros es que las Escrituras no terminan allí, dando una plataforma casi aplastante al ser humano, sino da una solución, da un camino ya manifestado desde los orígenes en Génesis y desarrollado por Dios mismo a través de las Escrituras. El camino de solución, el camino es acerca de un cordero sin mancha y la muerte de él. Mas él, en Isaías capítulo 53, del 5 al 6, nos muestra un poco el resumen de cómo es que los profetas esperaban acerca de su Hijo en esperanza. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siempre ha sido en el Antiguo Testamento acerca de quién es Él. Mas Jehová cargó en él. Hoy que tenemos todo el panorama al menos revelado hasta el día de hoy y comprendido, podemos saber que la oveja sin mancha ya vino, estableció lineamientos y mandamientos nuevos, realizó un nuevo pacto para con todos, no hizo maldad, no tuvo pensamientos inicuos, habló la verdad, vino y como Dios mismo lo había establecido, fue muerto por los pecados. ¿De quiénes? Esa es la pregunta o la segunda pregunta. Es importante que podamos entender que la primera interrogante importante para nosotros es ¿qué es el hombre respecto a Dios? ¿Cómo entenderlo?
no estamos hablando acerca del amor de Dios en las Escrituras, el cual es un amor benevolente. En otros términos o en otras partes aparece el amor en forma de bondad, donde manifiesta su bondad haciendo que salga el sol o la lluvia para todos. Y la tercera parte es el amor complaciente, el amor para con su pueblo. En esta parte, la pregunta importante, cuya respuesta va a ser clave para poder entender gran parte de los versículos de la Escritura, es ¿por quién murió Cristo Jesús en la cruz? En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dijo, consumado es. Toda la obra que el Padre le dio para que hiciese, lo terminó a la perfección. La interrogante que estamos tratando de pensar, estamos tratando de establecer es Cristo en la cruz, ¿por quién murió? El primer indicativo que tenemos es en este mismo libro de Isaías. En la última parte dice, mas Jehová cargó en él el pecado de, y acá viene la expresión que Dios mismo nos muestra por quién murió. La respuesta a esto es importante. Murió, ¿qué dice? Por todos nosotros. Esta palabra nosotros está enmarcando a un grupo en el cual el autor está tratando de mostrar un entorno. Nosotros, no todos, sino nosotros. En Juan 17:9 dice 9, 11 y 20, lo leo, dice, yo ruego por ellos, Jesús, antes de ser llevado, antes de entregarse él mismo y ofrendar su vida por nosotros, establece una oración que hasta ahora está escrita en las Escrituras. Dice, yo ruego por ellos, Padre, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Y eso debe despertar una interrogante, hermanos. Debe despertar una alerta. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Engrana perfectamente con los versículos del Antiguo Testamento y en especial con el libro de Isaías.
En el versículo 11 sigue diciendo en Juan 17, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y en el versículo 20 va a establecer unas palabras para nosotros, hermanos, para los gentiles. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Acá está saliendo una palabra que es importante, creer. La pregunta, creo que la segunda pregunta importante es, ¿por quién murió Jesús en la cruz? ¿Por algo concreto? Pensando en cada uno de ellos que iban a recibir su palabra por el testimonio de ellos. Una manera sensata, una manera de un conocimiento de Dios, una manera no como nosotros que no sabemos las cosas que van a venir, pero Dios sí establece, murió por su pueblo, por aquellos a los cuales Dios le ha enviado hacia Jesucristo. La tercera parte que tenemos ahora es qué pasa después de la muerte de Jesús. ¿Cómo se establece ahora la búsqueda de aquellos por los cuales Jesús murió? Lo que viene, hermanos, es también importante porque en estos tres acontecimientos se manifiesta Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, trabajando 100% en todo este procedimiento. Y el hombre es, en muchos casos, beneficiado por ello. Ahora, ¿qué va a pasar luego de la muerte de Jesús y la resurrección, comprobando así que Él ha realizado todo? La muerte de Cristo Jesús a través de la cruz es suficiente, lo cubre y quita todo, todo. El hombre, por el concepto que hemos tomado anteriormente, es una persona que las Escrituras, con respecto a la relación con Dios, le llama está muerto en sus delitos y pecados. Es necesario, como Lázaro, que Dios lo llame y ahí recién va a vivir. Los versículos, todos los versículos que hablan a partir de ahora de la salvación, son versículos que muestran los efectos del llamamiento de Dios hacia su pueblo. Jesús vino a buscar
lo que se había perdido. Y va a manifestar, hermanos, las características de este llamamiento para que el hombre medite en su corazón si está en el camino estrecho o en el camino amplio, si está yendo adecuadamente por las escrituras o, o la semilla ha caído en pedregales. Todos los versículos que a continuación se asemejen son las características o efectos que se tiene de la búsqueda y del llamamiento que Dios establece. Cuando la mujer samaritana con su cántaro va hacia el pozo de Jacob, nosotros, según las escrituras, muestran cómo es que Dios establece el llevar al ser humano, a la persona, hacia Jesucristo. Y lo que lo lleva, Jesucristo no le echa fuera. Dice en Romanos 10:9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cómo entendemos esto? ¿Es necesario confesar? Las Escrituras nos hablan de que Dios establece para su pueblo un llamamiento santo, y Él les da vida. Motiva muchas veces, como Zaqueo, a la búsqueda hacia Jesús. Pone en el corazón y las condiciones para que encuentre hacia Él. Iba por el camino, en Hechos, ejemplo, un hombre que venía de lejos con su carruaje y Felipe es llamado para que se acerque a este hombre, a este etíope. Y el etíope estaba leyendo, pero no entendía. Característica importante de un hombre no renovado. Pero Dios la acerca a Felipe y le dice, acércate y háblale. Y más adelante dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No ha tenido que verlo. Simplemente Felipe va y le habla acerca
de la oveja que fue muerto y llevado como un cordero mudo delante del que lo trasquila. Y en la parte final dice que el eunuco, cuando Felipe fue arrebatado, eunuco no le vio más y siguió, y ahí aparece una palabra extraña, gozoso por el camino, no contento, con gozo. ¿Qué significa esto? El gozo es un atributo, una manifestación del Espíritu. ¿Cómo va a ser entonces Dios? Va a mover a sus hijos para que hablen acerca de Él. Y Él, según su buena voluntad, va a abrir los ojos a las personas y el corazón lo va a cambiar. Y acá viene este versículo. Cuando ocurre ello, una de las primeras manifestaciones continuas a lo largo de los años es confesar que Jesús es el Señor. Uno lo medita en su corazón y ve que este confesar sigue continuo a lo largo de los años. Y también dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y uno nota que aún se sigue creyendo, poniendo de manifiesto, meditándolo en el corazón, que este niño, este joven, está dentro de los lineamientos que el Evangelio habla acerca del llamamiento. ¿Por qué? Porque está dando muestras de arrepentimiento. En Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, otra de las manifestaciones que el hombre, que la oveja en el cual ha sido encontrada por Jesús y dada hacia él por el Padre, otro de los signos importantes de la conversión es que él persevera. En otras palabras, Dios le hace perseverar a él. La perseverancia es una característica que Dios da a sus hijos. A lo largo de las Escrituras podemos notar, hermanos, muchos pasajes, muchos versículos donde Dios establece que toma a la persona como una mujer llamada Lidia en Hechos y lo lleva al apóstol Pablo, lo lleva y le hace escuchar lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y qué hace? Le presta atención y le abre el entendimiento y los ojos y ella cree. Y a partir de ahí, el Señor los guarda hasta el fin y permanece con ella todos los días. ¿Qué significa esto?
que Jesús murió por la hermana Lidia. Un poco más adelante encontramos un terremoto dentro de una cárcel y el carcelero, ante esa situación, va donde el apóstol Pablo y le dice, ¿qué puedo hacer? Los acontecimientos, los procesos que pasan en la vida, aún en eso Dios lo utiliza. Y al fin y al cabo, por la soberanía de Dios, viene de Él. Dios utiliza para el llamamiento de aquellas personas a los cuales Jesús ha muerto por ellos. Lo que estamos viviendo ahora, Dios está utilizando muchas de las cosas para llamar a sus hijos, a los que se habían perdido. Los está encontrando. La perseverancia no viene de uno, viene de Dios. Todas las características que aparecen en la Biblia, semejantes a determinadas a este versículo, nos manifiesta para que el hombre lo medite en su corazón y vea el amor de Dios para con él. Hemos conversado, hermanos, para poder terminar, acerca de 3 hechos importantes. Meditemos, pensemos, reflexionemos acerca de esto. ¿Quién es el hombre según Dios? ¿Por quién murió Jesús en la cruz? Y todos los versículos que hablan acerca de la salvación son muestras de un procedimiento que Dios ya ha establecido en primer lugar. Y son medios en los cuales el hombre puede meditarla y puede alegrarse en su corazón de que Dios está con él. La oración, si queremos verlo, la oración del hombre visto desde un ángulo no tiene poder. Pero si vemos que por medio de la oración Dios establece un poder, Dios hace uso de esa oración, ahí está muchísimo mejor el concepto que Dios establece en las Escrituras. En todos los procedimientos que hemos hablado, se establece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu trabajando 100%, todo lo hace Él. Y el beneficiado es su pueblo. Vamos a orar, hermanos, para poder terminar esta meditación. Santísimo Dios, Señor, gracias por todas las cosas y permítenos a través de estos días poder aprender más de ti y establecer las bases, Señor, las cuales tú nos estás indicando que pensemos y meditemos. Gracias, Señor, por las circunstancias, por las cosas en las cuales nos rodea, porque sabemos que tu soberanía es total. Refuerza eso en nuestro corazón, Señor, porque de ti viene el querer como el hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.